Hola chavos, soy el doctor Sergio, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, madrugadas, como se lo estén llevando. Pues vamos a empezar con estas clases raras que vamos a tener en estos fechas, en estas fechas, en estos tiempos raros, que son las lesiones, que son pues clases virtuales. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Antes que nada quiero desearles que ojalá que toda su familia esté bien y pues quédense en su casa, por favor, y estudien mucho. Vamos a hablar el día de hoy de lesiones de los tendones de la mano y de la muñeca. Vamos a tener lesiones de tendón flexor o de tendón extensor, roturas de tendones, vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, vamos con la introducción. Robert Collier, o Collier, dice ahí, dijo alguna vez, los mejores amigos del hombre son sus 10 dedos. Y sí, tiene mucha razón, porque sin tu mano, sin la función de tus dedos, o tu mano sin la función de tus dedos, pues es nada más algo muy estorboso. Todas las funciones que hacemos durante el día, desde tomar un vaso, agarrar el celular, comer, dormir, peinarse, todo eso ocupa una buena función de los dedos de su mano, ¿sí? Y por eso es que se consideran sus mejores amigos. Para que sus mejores amigos funcionen bien, es necesario un buen sistema flexor que esté intacto. Hace 50 años, el hecho de lesionarte un tendón flexor, sobre todo en la zona A2, que la vamos a ver después, era una sentencia pues ya de discapacidad permanente. No se podían reparar. Fue este doctor que ustedes ven aquí en su foto en blanco y negro, este señor de aquí, sí, este de aquí, que dijo que inició la especialidad de traumatología en mano. Ya ven que los médicos se pueden especializar en traumatólogos, cirujanos, rehabilitadores, médicos internistas, urgenciólogos, bueno. También hay subespecialidades en la traumatología, la subespecialidad de mano, en los traumas. La fundó no hace muchos años, no hace tantísimos años este doctor, el doctor Bunnell, ¿sí? Y pues en su tiempo pues fue toda una evolución y trató a muchos pacientes de manera pues exitosa para los estándares de esa época y pues es recordado con mucho cariño y respeto, ¿sí? El hecho de que ustedes les lleguen a sus prácticas clínicas o si ya les toca ir a alguna clínica y hacer prácticas, piensan que, ay, sí es un dedo, nada más hay que movilizarlo. Pues no, tiene su ciencia, inclusive el cómo mover, qué hacer, qué no hacer. Entonces es muy importante que ustedes tengan un buen conocimiento clínico de las lesiones de tendones flexores e extensores, para que la terapia manual que le hagan al paciente pues tenga razón de ser, no nomás sean unos movedores de dedos o masajeadores de dedos. Ustedes tienen que tener buenos conocimientos de anatomía, de la cicatrización y deben de tener una buena comunicación con el cirujano que le derivó a ese paciente, que les dio la confianza de tratar a ese paciente para que logre su máxima funcionalidad. Su máxima funcionalidad es lo que quiere decir. Entonces, vamos a empezar con anatomía, ¿sí? Recuerden, los músculos del antebrazo. El antebrazo lo vamos a dividir en 3 partes. Una parte anterior, que son músculos predominantemente flexores, ¿sí? Y algunos pronadores, y en un grupo posterior y en un grupo externo, que ellos son extensores, ¿sí? En el grupo externo tenemos los músculos epicondilios, en el grupo anterior vamos a tener los músculos epitrocleares, ¿sí? Ustedes los pueden estar leyendo sin ningún problema, ahí están cada uno de ellos. Vamos a empezar con los músculos
la cara anterior del antebrazo. Estos músculos ahí están ordenados del más profundo a los más superficiales, ¿sí? Entonces el más profundo de todos, ahí lo tienen en color morado Barney, es el pronador cuadrado. Luego tenemos el flexor propio del pulgar y el flexor común profundo de los dedos. Luego encima de ellos está el flexor común superficial de los dedos. Y luego vamos a tener encima de ellos los músculos epitrocleares, el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Recuerden los otros nombres de los palmares y de los cubitales. El palmar mayor también se le conoce como flexor radial del carpo, flexor radial largo del carpo, y el palmar menor flexor radial corto del carpo, y el cubital anterior se le conoce como flexor cubital del carpo. Bueno, aquí ya tenemos en color morado Barney, que se los estoy haciendo unos garabatos ahí, al músculo pronador cuadrado, que es el más profundo, y va del tercio inferior. Aquí tenemos dividido en tres partes el antebrazo. Tenemos en el tercio inferior del antebrazo el músculo pronador cuadrado, que va de la cara anterior del radio a la cara anterior del cúbito. Como su nombre lo dice, pronador redondo ayuda a la, pronador cuadrado, perdón, ayuda a la pronación. Encima del pronador cuadrado vamos a tener en color morado, en color naranja, al músculo flexor propio del pulgar. También lo pueden encontrar con el nombre de flexor largo del pulgar, que se origina de la cavidad sigmoidea menor del cúbito y va a llegar, no se ve aquí, pero va a llegar a la falange distal del dedo gordo en su cara palmar. Luego, sobre todo el cúbito, tenemos debajo de la apófisis coronoides y todo esto. Aquí vamos a tener el flexor común profundo de los dedos, ¿sí? Que tiene su origen sobre todo el tercio medio para arriba del cúbito, y se va a dividir a nivel de pronador cuadrado en 4 lengüetas que van a llegar a las falanges distales de los 4 últimos dedos, del dedo índice, del dedo medio, del dedo anular y del dedo meñique. Aquí tenemos encima del pronador cuadrado, del flexor propio del pulgar, del flexor común profundo de los dedos, encima de todos ellos vamos a tener al músculo flexor común superficial de los dedos, que se origina de la epitróclea, es de parte de la epitróclea, pero sobre todo del cúbito y parte del radio. Si se fijan, es un músculo más grande, más voluminoso, que abarca más espacio de los otros flexores. Y encima de ellos tenemos al flexor común superficial de los dedos, que va a llegar a la falange media de los 4 últimos dedos. Entonces miren, aquí tenemos los lugares de origen del flexor común profundo, del pronador cuadrado, es el flexor propio del pulgar, aquí y aquí, y encima de todos ellos está el flexor común superficial de los dedos. Y aquí ya tenemos a los músculos epitrocleares. Primero el pronador redondo, ¿sí? Que va de la epitróclea y llega a la cara externa o cara lateral del radio, ¿sí? En su tercio proximal, y parte también de la tuberosidad del bicipital. Y hablando del bíceps, del tendón del bíceps, antes de llegar a la tuberosidad del bicipital, suelta una expansión fibrosa, miren, como una abrazadera que abraza a los músculos epitrocleares. Aquí tenemos, debajo de esta expansión fibrosa, vamos a tener el aumentado pronador redondo, como lo ven. Y acá tenemos al supinador. Este es un músculo epicondilio, ¿sí? Es un músculo epicondilio y llega a la tuberosidad posterior del radio.
Y les digo chupinador, ustedes saben por qué. A los que les gusta agarrar el tarro para llevarse agua bendita a la boca, pues ese músculo es el que utilizan. Entonces aquí tenemos en color amarillo la expansión fibrosa de el tendón del bíceps. Aquí tenemos al pronador cuadrado, aquí tenemos el chupinador largo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Recuerden que estos palmares flexionan la muñeca, ¿sí? Estos flexionan la muñeca hacia el lado radial, palmar mayor y menor, y hacia el lado cubital la flexiona el cubital anterior o flexor cubital del carpo. El palmar mayor llega al segundo metacarpiano. El palmar menor hace una expansión fibrosa, como una patita de un pato o algo así. Hace esta expansión fibrosa que llega a la aponeurosis palmar, ¿sí? Y el cubital anterior llega hacia el pisiforme y parte del hueso ganchoso, por aquí. Luego vamos a ver acá al músculo flexor propio o el flexor propio del pulgar en color morado, y encima de él pasa la arteria radial. Aquí tenemos el chupinador largo, palmar mayor, palmar menor. En medio de los palmares va el nervio mediano, el famoso del túnel del carpo. Y aquí tenemos en color verde al cubital anterior, y debajo del cubital anterior tenemos el paquete vasculo nervioso cubital, donde tenemos la arteria, la vena y sobre todo el nervio cubital. Aquí lo tenemos. Aquí está lo que les comentaba. Todo esto, ¿sí? Cubital anterior, paquete vascular nervioso cubital, palmar menor, nervio mediano, palmar mayor, flexor propio del pulgar, la arteria radial y el chupinador largo, ¿sí? Y el músculo palmar cutáneo. Ahí los vemos. Ahí los vemos. Entonces, si vemos a dónde llega cada cosa, pues miren. La apovistiloides del radio llega el chupinador, al segundo metacarpiano llega el palmar mayor, esta expansión fibrosa que abraza segundo, tercer y cuarto metacarpiano es el palmar menor, y el que llega al pisiforme es el cubital anterior. Y si quitamos los músculos del plano superficial, nos va a quedar el plano profundo. O sea, si quitamos al palmar mayor, al palmar menor, al cubital anterior, al supinador, al chupinador, nos van a quedar los músculos del plano profundo, donde tenemos el flexor común superficial de los dedos, que ya les dije a dónde llega y a dónde va. Les dice aquí, a nivel de la muñeca, estos tendones se van a superponer en un plano superficial y en un plano profundo. El plano superficial va al dedo medio y al dedo anular, y en un plano profundo que va al dedo índice y al dedo meñique, lo que nos permite hacer los famosos cuernos. Entonces, en color rojo, estamos viendo aquí al músculo flexor común profundo de los dedos, que se originan en los dos tercios superiores del cúbito, en su cara anterior, y va a las cuatro falanges de los cuatro últimos dedos. Encima de él vamos a tener pues el flexor común superficial, que está encima del flexor común profundo, ¿sí? Estos van a llegar, el flexor común superficial, a la falange media de los cuatro últimos dedos. Aquí tenemos orígenes tanto del flexor común superficial, superficial, superficial y superficial de los dedos, y el flexor común profundo. Vean cómo el superficial es bien gandalla. Agarra parte del radio, agarra parte del cúbito, inclusive agarra parte de la epitróclea, ¿sí? Es un músculo muy grande, el flexor común superficial de los dedos. Entonces, si hacemos un corte a nivel de la muñeca, un corte aquí, le damos un machetazo, vamos a ver, miren, en la cara externa tenemos al hueso que se llama radio, y aquí tenemos al hueso que se llama cúbito, ¿sí?
Aquí tenemos la famosa membrana interósea que une tanto radio como cúbito y pues el músculo más profundo de todos. Aquí tenemos el pronador cuadrado. En color rojo, aquí tenemos a los 4 tendones del flexor común profundo de los dedos. Y aquí tenemos al flexor común superficial, que tiene aquí para los dedos anular, meñique, bueno, el primero, segundo, tercero y cuarto, no, son segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Encima del flexor común superficial de los dedos vamos a tener palmar mayor, aquí, palmar menor, aquí, y nervio mediano. Aquí vamos a tener el músculo cubital anterior, y abajo de él vamos a tener el nervio cubital, arteria cubital y venas cubitales. Y aquí tenemos al chupinador largo, la arteria radial, y debajo de la arteria radial vamos a tener el flexor propio del pulgar. Miren, hablemos del flexor común profundo de los dedos. Aquí tenemos para el dedo índice y dedo meñique, que nos permite hacer los cuernos. Esto de aquí es hacer la señal de los cuernos como de viva el rock and roll y así. Y acá tenemos a los otros dedos, el tercero y el cuarto. Aquí para la Britney señal, y el cuarto dedo para cuando les pongan el anillo y se vayan a casar. Aquí estamos viendo al palmar menor y cubital anterior. Aquí estamos quitando el cubital anterior y el palmar menor para ver el flexor común superficial de los dedos. Recuerden que abajo va a estar el profundo de los dedos. Miren, flexor común superficial de los dedos, cómo se dividen los 4 tendones para llegar a la falange media. Entonces, falange media, ¿sí? Recuerden esto, en color azul es el flexor común superficial, en color rojo es el profundo. Esta es la cara anterior, recuerden, este es el hueso radio, y este es el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, y las 14 falanges, 3 en cada dedo y 2 en el dedo pulgar. Aquí tenemos los dos huesos sesamoideos de la base de la falange proximal del pulgar. Aquí, esto que tienen aquí se le llama quiasma. Vean cómo se divide en 2 lengüetas cada tendón del flexor común superficial de los dedos, y por la boba por donde se divide, aquí se le llama quiasma, donde se divide en 2 lengüetas, por la boba, por entre las patas, pasa el tendón flexor profundo de los dedos, que llega a la falange distal, y el superficial llega a la base de la falange media. Aquí tenemos el flexor largo del dedo gordo, y miren, aquí está el flexor largo del dedo gordo, flexor común superficial, 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 superficial y profundo, todo eso. Entonces aquí tenemos el tendón profundo, tendón superficial. Vean cómo le pasa por entre las patas al flexor común superficial. Aquí los tenemos, ¿sale? Ahora, recuerden que en la mano tenemos unos músculos que se llaman interóseos y lumbricales, ¿sí? Los lumbricales son unos músculos que van del tendón flexor común profundo de los dedos, y de ahí se van al tendón extensor común de los dedos. Entonces van del tendón flexor común profundo de los dedos al tendón extensor.
Por eso estos músculos recuerden que hacen flexión de la metacarpofalángica y extensión tanto de la falange proximal como de la falange media de los dedos 2, 3, 4 y 5. Ahora ya basta de anatomía y vámonos a, ahora sí ya viene la introducción. Como ustedes saben, un tendón es un tejido conectivo que conecta músculo con hueso, ¿sí? Y esto hace que el músculo pueda transferir la fuerza que genera hacia el hueso y generar un movimiento a través de una articulación. ¿Por qué están compuestos los tendones? Pues la célula del músculo se llama miocito, la célula del tendón se le llama tenocito, ¿sí? El tendón está compuesto del 95% de tenocitos y el resto, o sea, son células tipo tenocito, y el otro 5% restante son condrocitos, células vasculares y los formadores de tenocitos, los tenoblastos. A su vez, los tenocitos están formados en un 65 o 80% de colágeno. Este colágeno se va a organizar en cadenas polipeptídicas de triple hélice. Luego se van a organizar estas cadenas polipeptídicas de triple hélice en fibrillas, luego en fibras, luego en fascículos, luego en manojos terciarios, ¿sí? Aquí los tenemos, las fibras de colágeno, ¿sí? En cadenas polipeptídicas de de triple S, de triple hélice, perdón, luego en fibrilla, luego estas fibrillas en fibras, luego estas en fascículos, ¿sí? Y luego en manojos, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Ahora, también vamos a tener un epitenón. ¿Se acuerdan de los músculos que tenemos endomicio, perimicio y epimicio? Donde el endomicio recubría cada fibra muscular, el perimicio envolvía envolvía los fascículos y el epimicio envolvía toda la fibra muscular y que esos tres iban a formar el tendón. Bueno, entonces aquí tenemos ya el famoso tendón y el tendón también tiene una forma de organizarse, de tener tejido conectivo. Aquí vamos a tener el epitenón, donde es el tejido conectivo del tendón, tiene aquí sus vasos, linfa y nervios y recubre todo el tendón. Luego tenemos el epitendón que recubre los manojos terciarios y el endotendón que recubre cada una de las fibras de colágeno. No nos olvidemos que también tenemos las famosas vainas sinoviales, estas de aquí, ¿sí? Estas son palmares y estas son digitales. Recuerden que estas vainas sinoviales forman también líquido sinovial para que el tendón se deslice, pueda deslizarse sin raspar, sin generar fricción, sin atraparse, ¿sí? Y también estas vainas sinoviales nos van a formar 5 poleas anulares y 3 poleas cruciformes para actuar como un fulcro. Para los tendones un fulcro es donde pueda dar vuelta el tendón, donde pueda tener un brazo, para hacer un brazo de palanca, por decirlo así. Ahora, la mano se va a dividir en 5 zonas. La zona 1, que es distal a la inserción del tendón flexor común superficial de los dedos. La zona 2, que se le conoce como tierra de nadie, porque antes nadie operaba ahí, todo el que operaba pues le iba mal porque no tenía la especialidad en cirugía de mano, ¿sí? Esa tierra de nadie o la zona de nadie está entre los límites de la vaina sinovial que forma la polea A1 y la inserción del tendón flexor común superficial de los dedos, que es la zona 1. La zona 3 tenemos que va desde el borde distal del ligamento carpiano y de la polea A1, tiene muchos nervios, vasos y tendones que se funden mucho con la zona 4, que es la zona de los tendones y que
que va también por aquí el túnel del carpo, y luego tenemos la zona 5, que es la articulación de la muñeca. Entonces, ¿cómo cicatriza el tendón? Bueno, el tendón cicatriza o el proceso de cicatrización del tendón tiene procesos tanto extrínsecos, o sea que son fuera del tendón, como intrínsecos, que dependen ya de la vaina fibrosa y del tejido tendinoso. Entonces, los extrínsecos, aquí dice que depende de la formación de adherencia entre el tendón y todo lo que lo rodea, logrando vascularización y fibroblastos. Aquí nos habla de un arma de doble filo. ¿A qué se refiere con esto, chavos? Es muy sencillo. Entonces, vean sus tendones de su mano, tanto flexores como extensores, y pues no están separados de su mano, están junto con todo lo demás. Entonces, para que el tendón pueda cicatrizar, un tendón lastimado tiene que apoyarse de lo que tiene alrededor. Necesita que sus vecinos, su tejido circundante vecino, lo inmovilice un poco por algunos momentos y que logre una buena vascularización para que llegue todos los nutrientes, oxígeno, todas las células inflamatorias y de reparación, entre ellos los fibroblastos, para que pueda cicatrizar de manera correcta y que no le falte nada. Pero esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Por el proceso de adherencia. Entonces aquí está el hecho de jugar con los tiempos, jugar con la rehabilitación para lograr que la cicatrización extrínseca funcione de manera adecuada, provea todo lo necesario para que pueda tener también una buena cicatrización intrínseca, que aquí depende de la nutrición proporcionada por el líquido sinovial y se da únicamente en los extremos de los tendones, en los extremos terminales de los tendones. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la cicatrización del tendón? ¿Sí? Pues es muy sencillo. La edad. A mayor edad va a haber menos vascularización, va a haber menos aporte sanguíneo. Y aquí también entra la salud en general del sujeto lastimado. El tabaquismo y la cafeína son malísimos para la cicatrización de los tendones. Se recomienda fuertemente que el paciente no fume, ni esté tomando café hasta después de 2 meses después de la cirugía, para que el tendón tenga todo lo necesario para poder cicatrizar, ¿sí? Pero también si es un paciente diabético, con obesidad, alguna enfermedad sistémica, como por ejemplo alguna enfermedad reumática, alguna enfermedad de los riñones, alguna nefropatía, pues el paciente no va a poder cicatrizar en toda su potencia, y eso va a afectar, ¿sí? También hay gente que hace una cicatriz queloide, una cicatriz muy voluminosa, pero que en sí no pega nada. Entonces, eso no va a favorecer para nada al tendón. Y aquí es muy importante, motivación y cumplimiento. Para que una cirugía de mano salga bien, una rehabilitación incluso, sea satisfactoria, es importante que el paciente y ustedes estén motivados, y sobre todo el paciente cumpla con todas las normas y cumpla con todas las enseñanzas que ustedes le van a poder transmitir, ¿sí? De acuerdo a los protocolos de rehabilitación que vamos a ver más adelante. Otro factor de cicatrización son las zonas de la mano donde se da el daño. Si son las zonas 2 y 4, forman muchas adherencias y eso es malo, ¿sí? Como les comentaba, una adherencia en un inicio es buena porque te va a proveer que se formen nuevos vasos y que la zona lesionada tenga todo para poder cicatrizar, pero si se pasa, ahora se va a pegar tanto que va a generar inmovilidad y todo eso. Ahora, también les va mal a los pacientes que tuvieron un traumatismo
por medio de un aplastamiento, porque eso machaca todo y da una zona inflamatoria muy grande y no permite que haya una buena cicatrización pronta, ¿sí? Y que haya daño también en las poleas A2 y en la polea A4. Estas poleas son muy importantes porque funcionan como fulcro para los tendones, y si estas se dañan, el deslizamiento del tendón se ve seriamente comprometido, y eso es de muy mal pronóstico. No me voy a meter mucho en esto, nada más es una embarradita de la cicatrización del tendón. Vamos a pasar por 3 etapas: una etapa inflamatoria, una etapa proliferativa y una etapa de remodelación, ¿sí? La etapa inflamatoria se da en las primeras 48 a 72 horas, los primeros 3 días. Bueno, fíjense que no es como que sea por pasos. Primero, paso 1, etapa inflamatoria; paso 2, etapa proliferativa; paso 3, etapa de remodelación. No es así. Estas etapas se pueden superponer, o inclusive una parte del tendón puede estar en una etapa 2 y otra parte del tendón está en etapa 1, y de esa forma. Pero sí podemos encontrar 3 etapas en las que se lleva a cabo una cicatrización, aunque estas se pueden superponer. Entonces, en la primera etapa o etapa inflamatoria, en los primeros 3 días, van a llegar eritrocitos, células inflamatorias; entre ellas lo más importante son los neutrófilos, que van a aumentar la permeabilidad vascular, y esto va a permitir que llegue más sangre, más nutrientes, más oxígeno a la zona, y haya mucha inflamación y formación de nuevos vasos, una angiogénesis, nuevos vasos, para así atraer más células inflamatorias. Se genera un círculo que se va expandiendo y expandiendo y expandiendo, para permitir que, aunque haya inflamación, pero que haya buen suministro de sangre y nutrientes. Si todo va bien, esta etapa inflamatoria, luego con el tiempo cederá un poco a la etapa proliferativa, donde ya van a llegar a esa zona del daño células productoras de colágeno y de fibroblastos, ¿sí? Esta etapa proliferativa puede durar desde 5 días hasta 4 semanas. Y por último, la etapa de remodelación. Esta etapa es donde las células cambian su forma celular a su forma fibrótica, ¿sí? O sea, se convierten en tejido fibroso, en tejido cicatrizal. Y sobre ese tejido cicatrizal, con el tiempo, se van a agregar nuevos tenocitos, ¿sí? Y también fibras de colágeno alineadas, que le van a dar poco a poco esa elasticidad que se pierde del tendón, pero que van a hacer que el tendón vuelva a tener esa elasticidad que tenía antes. Bueno, eso se espera. Ahora, ¿por qué se dañan mucho los tendones flexores? Tienen que tener en cuenta que al estar cerca de la piel son susceptibles de daño, ¿sí? Pues los tendones están muy cerca de la piel, no están muy profundos, que digamos, ¿sí? Entonces son susceptibles de laceraciones por cuchillo, vidrios, o laceraciones por choques, o por deportes de contacto, inclusive en luchas. Dice aquí que los daños al tendón flexor no pueden corregirse sin tratamiento quirúrgico. O sea, un daño completo tiene que ser operado, ¿sí? El único que puede hacer una pequeña excepción a la regla es el tendón de Aquiles, que antes, si no se podía operar, pues dejaban el pie en flexión plantar 3-4 semanas y el tendón iba a pegar de vuelta. Obviamente el paciente iba a caminar en equino mucho tiempo, hasta que logre estirar el tendón de Aquiles. Ok, bueno, volvamos al tendón flexor. Aparte de que si es una lesión completa van a ocupar a fuerza de un tratamiento quirúrgico, también van a ocupar a fuerzas un programa de rehabilitación adecuado para que el tratamiento quirúrgico que se utilizó pueda rendir los frutos necesarios, ¿sí? Inclusive dice aquí que en ocasiones el tendón no va a quedar delgadito por el tejido fibroso que se generó, ¿sí? Y eso te puede dar atrapamientos y adherencias y ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los síntomas de la lesión de un tendón flexor? Pues obviamente no va a poder doblar el dedo, ¿sí? Dependiendo si fue flexión superficial o profundo.
Va a haber dolor al tratar de flexionar el dedo, va a haber dolor en el área junto con edema en la zona de corte, y el tratamiento va a depender de la edad, del género, la naturaleza de la lesión, el tiempo de la lesión, la contaminación de la o no de la herida, si se asocian a fracturas o lesiones vasculares o nerviosas, y qué tanta cobertura tiene, ¿sí? Obviamente, la edad, a mayor edad, peor pronóstico, género, se lesionan mucho más los hombres que las mujeres, la naturaleza de la lesión, qué tipo de lesión fue, cómo fue la lesión, fue por aplastamiento, machacamiento, contusión directa, cuánto tiempo pasó, ahorita vamos a hablar de eso, de la lesión al momento de tratarlo, si fue una herida abierta, estuvo contaminada esa herida y de qué, fue una contaminación severa o leve, y se asocia o si se asocia a fracturas, obviamente una lesión tendinosa asociada a fractura, lo primero es reparar la lesión del hueso y luego reparar el tendón. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, lamentablemente, hablando de la mano, ¿sí? Y ver qué tanta cobertura cutánea. Recuerden que para que el hueso pegue o cualquier proceso de cicatrización en el cuerpo tenga lugar a suceder, se necesita que esté cubierto, ocupa estar tapadito para poder suceder todo eso. Ahora, ¿qué es mejor, reparación primaria o secundaria? Pues obviamente la secundaria es la que no se da de manera primaria, que se da después de 3 o 4 semanas después de la lesión, o que necesitaron de injertos tendinosos o de cubierta o antibióticos, ¿sí? Generalmente las reparaciones del tendón flexor ocasionadas por abulsión o aplastamiento son de urgencia. Ahora, ¿cómo vamos a llevar nuestra rehabilitación? Pues lo primero es cuándo se lesionó y cuándo lo operaron, ¿sí? Vamos a dividir estos tiempos que definen el proceso de rehabilitación en reparación primaria, que se da en las primeras 24 horas de la lesión, reparación primaria pospuesta, que son los primeros 10 días de la lesión aquí, muy bien. Aquí le puede ir al paciente muy bien hasta aquí. Pero hay una reparación secundaria, que es más de 10 días a 2 semanas después de la lesión, o una secundaria tardía, que son más de 4 semanas después de la lesión. Aquí ya puede ser un desmadre, porque generalmente estos pacientes tuvieron un aplastamiento masivo o tuvieron cualquier factor de todo lo que pudiera pasar, le pasó. Le mió un perro, le aplastó, se le contaminó, perdió mucho tejido de que le puede haber servido de cobertura, se lesionó tendones, todo ese tipo de factores agravantes, ¿sale? Ahora, para poder operar al paciente de una lesión flexora, tienen que tener en cuenta esto. Ocupa tener un tendón flexor lesionado en etapa o ocupa estar clasificado como Boyes 1 o 2. Ahorita vamos a ver esa clasificación en la siguiente diapositiva. Tiene que tener una buena cobertura cutánea. El tejido circundante a donde se deslice el tendón no debe tener tejido cicatrizal, debe tener muy poco edema. Si hubo fractura, ya debe estar esta fractura reparada. El paciente debe tener buena sensibilidad para poder operar o para que la cirugía pueda tener un éxito, y las poleas A2 y A4 deben de estar en buenas condiciones. Si estas están dañadas, se recomienda primero reparar las poleas y ya luego que se reparen esas poleas y que estén funcionando bien, ya luego se reparan los tendones. Entonces, como les comentaba en la diapositiva pasada, para que un paciente sea candidato a una reparación del tendón flexor, se necesita tener una clasificación preoperatoria de Boyes, sea 1 o 2. Sea 1 o 2. El 1 es bueno, donde hay poca fibrosis y las articulaciones son móviles, sin cambios en el trofismo de la musculatura, de la piel y todo eso.
En la cicatriz, en el tipo Boyes 2, la cicatriz puede tener extensa fibrosis cutánea por la lesión o una cirugía previa, o también puede haber una fibrosis profunda por fracaso de la reparación primaria o una infección. Pero hasta aquí todavía se puede operar. Ya en un Boyes 3 es que ya hay un daño articular, es una lesión de la articulación que limita la amplitud del movimiento. En el Boyes 4 hay un daño nervioso, con lesión de nervios digitales con cambios tróficos en el dedo. Y en el Boyes 5 ya es un daño múltiple, que afecta a varios dedos por una combinación de estos problemas señalados del 1 al 4. Entonces, pues para que sea una cirugía exitosa se recomienda que sea Boyes 1 o 2. ¿Sale? ¿Cuáles son las principales complicaciones tras una cirugía? Pues puede haber adhesiones tendinosas que pueden llegar a necesitar una cirugía que se llama la cirugía de tenolisis, donde rompen las adherencias del tendón, que la cual generalmente se da después de 3 a 6 meses, en el mejor de los casos, después de una cirugía con una buena rehabilitación, que en México se anda haciendo después del año a veces o más, ya como último recurso. Otra complicación que pueden ser son las rupturas tendinosas, que van del 3 al 9%, que se necesita reoperar, o una ruptura de la polea. Otra complicación es la rigidez, sobre todo en la zona 2. Otra complicación es que haya poco deslizamiento, poco sliding, que le dicen, del tendón, que se mueva poco. Otros riesgos son infecciones, síndrome doloroso regional complejo y cicatrices, que sean cicatrices retráctiles o cicatrices que generen mucha adhesión, puede ser una complicación después de una cirugía. Ahora, ya que vimos lo básico de anatomía y de candidatos así de tratamiento, de cirugía y todo eso, vámonos a ya la rehabilitación. Y aquí viene lo bueno y lo tedioso. Voy a ocupar que lo tomen con calma. Quiero que estudien bien esto a conciencia, por favor. Bueno, vamos a hablar de los 10 mandamientos, perdóname Diosito, de la rehabilitación en lesiones de tendón flexor. Primer mandamiento. Generalmente con las nuevas técnicas, los tendones reparados sujetos a movilización precoz y de manera adecuada incrementarán su fortaleza más rápida y tendrán menos adherencias. Segundo mandamiento. Las poleas A2 y A4 son las más importantes. Aquí tenemos A2 y A4. Sin estas, el dedo pierde movilidad y fuerza, ocasionando así contracturas en flexión de las articulaciones interfalángicas. ¿Vale? Tercer mandamiento. Los tendones flexores superficiales de los dedos están en la cara palmar sobre los tendones flexores profundos hasta que llegan a la polea A1. Ya vieron dónde está la polea A1, que es donde se divide en el llamado quiasma de Champer para terminar en la falange media. Cuarto mandamiento. El tendón flexor se desliza 9 centímetros para flexionar los dedos con la muñeca flexionada y solamente 2.5 centímetros con la muñeca en posición neutra. Quinto mandamiento. Los tendones de la mano poseen capacidad de cicatrización tanto intrínseca como extrínseca. Ya les hablé de eso, ¿se acuerdan? 6. Sexto mandamiento. Pronóstico de adherencias. ¿Cuánto pronóstico de adherencias tiene el paciente? ¿Le puede pasar adherencias? Pues depende. Depende del grado del trauma del tendón y de la vaina, o sea, qué tanto se lastimó tanto el tendón o la vaina tendinosa. ¿Cuánto tiempo tuvo una isquemia? Obviamente a mayor tiempo de isquemia, o sea, si no le llegó sangre, entre mayor tiempo pasó sin llegarle sangre, sin que repararan la arteria dañada,
pues eso va a generar un daño, una necrosis, donde se va a echar a perder esa mano, ese tendón, y ya no va a ser viable la reconstrucción, ¿sí? Ahora, otro tiempo, la inmovilización. Obviamente, esquemas de inmovilización, como lo vamos a ver más adelante, ya no son los adecuados para la mayoría, para algunos pacientes, para algunos sí, para otros no. Pero una inmovilización mayor de la recomendada para cada paciente, pues es malo, porque en la mayor inmovilización, mayor adherencia, es directamente proporcional, ¿sí? La, también la adherencia tiene que ver con qué tan grande fue la cicatriz, qué tan profunda, ¿sí? Y también la perturbación de los vínculos del aporte sanguíneo. Mucha sangre, o más bien poca sangre, mucha adherencia, ¿sale? Séptimo mandamiento. Las laceraciones en la cara palmar del dedo va a dañar primero al tendón flexor profundo de los dedos que al tendón flexor común superficial. Octavo mandamiento. Te va igual, o sea, te va a ir igual, te va a hacer igual de bien que te reparen inmediatamente o en los primeros 10 días después de la lesión, ¿sí? Con las técnicas de cirugía actuales. Noveno mandamiento. No se debe de reparar de manera inmediata una mano si hay graves lesiones de tejidos blandos, hay una herida contaminada o hay mucha pérdida de piel, ¿sí? O sea, graves lesiones de tejidos alrededor del tendón o un tendón muy lesionado no se puede reparar en ese momento. Tienes que hacer todo para que al momento de reparar el tendón tenga todo para que pueda cicatrizar bien, ¿sí? Obviamente una herida contaminada tiene mucho riesgo de infección y una infección no va a dejar que cicatrice, y aunque tú repares, bueno, aunque el cirujano repare o suture se va a deshacer, no va a pegar jamás, ¿sí? Y si hay mucha pérdida de la piel, les decía, para que cicatrice un hueso, bueno, eso se llama consolidación, para que consolide un hueso o cicatrice cualquier tipo de tejido, necesita estar cubierto de piel. Se ponen colgajos o lo que sea, pero si no está cubierto jamás va a pegar. Y número 10, quédate en casa. Quédate en casa. Vamos a ponerle bigotito a Gatel a ver si les gusta con bigote. Bueno, no se quedan. Ahora, lesiones tendinosas. ¿Cómo vamos a dividir el tratamiento de rehabilitación de estas y el tratamiento en general de las lesiones tendinosas de los tendones flexores de los dedos? Vamos a pensar en una reparación primaria o ya una reconstrucción o una tenolisis, ¿sí? Una reparación primaria tenemos que puede haber un programa de inmovilización, o podemos tener programas de movilización controlada y ya los más modernos, programas de movilización temprana, ¿sí? Los programas de movilización controlada primero fueron los de Kleiger y luego los de Duran, y actualmente estos protocolos de Duran son la base de los programas de movilización temprana que lo modificó este centro de rehabilitación en Indiana, que ahorita lo vamos a conocer. Ahora, si una reparación primaria, ya sea en los primeros 10 días, no se pudo hacer, tiene que ser una reparación secundaria o una reconstrucción del tendón. Se puede hacer injerto pasivo o injerto activo. Y después, si hay adherencias, que se tienen que hacer? Pues una tenolisis. Entonces, más o menos así se organiza la cosa. Ahora, hablemos del programa de inmovilización. Hace 40, 50 años, pues la manera de reparar un tendón de manera quirúrgica era seguida inmediatamente de
una inmovilización de 3, 4, 6 semanas, ¿sí? Y esto pues aseguraba que pegaba, pero te pegaba todo, no solamente el tendón, sino que todos los tejidos blandos con un montón de adherencias, fibrosis y secuelas y dolor y todo lo que se imaginen después de eso. Pero bueno, ya no se utiliza, fue lo que se utilizó hace 40, 50 años y ha evolucionado. Sin embargo, aún en estas fechas, se siguen utilizando estos programas de inmovilización en algunos pacientes, ¿sí? Sobre todo niños y ancianos que no tienen protocolos complejos de movilización, como lo vamos a ver ahorita, o pacientes que tengan fracturas asociadas. O sea, el paciente se lesionó el tendón flexor, pero también tiene lesión de algunos dedos de la mano, de algunos huesos de la mano, entonces primero tiene que pegar el hueso y el día luego tiene que reparar. Entonces, mientras tanto, mientras pega el hueso, pues van a tener que estar en inmovilización. O que tengan trastornos de la cicatrización, o sea, tengan cualquier tipo de enfermedad que te complique una buena cicatrización. Por un ejemplo, una enfermedad reumática como la artritis reumatoide, pero puede ser cualquiera. Diabetes descontrolada, nefropatías, hepatopatías, desnutrición, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, estos programas de inmovilización utilizan férulas inmovilizadoras, obviamente, ¿sí? Se colocan en la muñeca y la metacarpofalángica. Las articulaciones de la muñeca y de la metacarpofalángica van a estar en flexión y las interfalángicas de los dedos en extensión. Se dejan 3 a 4 semanas y luego son sustituidas por una férula de bloqueo dorsal. Así, el paciente comienza después con flexión pasiva de la muñeca fijada a 10 grados de extensión para así hacer deslizamientos tendinosos e ir recuperando la movilización con un montón de dolor, adherencias y complicaciones. Aquí tenemos el programa de inmovilización, que nada más es para que lo conozcan cómo es. Miren, aquí tenemos programa de inmovilización de 3 en 4 etapas, nomás les voy a decir las primeras 3 etapas. De las primeras 3 o 4 semanas se pone un yeso o una férula protectora dorsal en la muñeca, con la muñeca y la metacarpofalángica en flexión y las interfalángicas en total extensión. A la tercera o cuarta semana, si tiene un yeso, ahora se va a dejar nada más una férula protectora dorsal, y esta férula va a dejar la muñeca ya no en flexión, sino a la neutra. Y diario, cada hora, se van a hacer 10 repeticiones de flexión de los dedos de manera pasiva y también extensión de los dedos con la muñeca en 10 grados de extensión. Y también 10 repeticiones de ejercicios de deslizamiento de tendón. Luego, a la cuarta, sexta semana, se quita ya la férula de la férula de bloqueo dorsal, la férula protectora, y se hacen ejercicios de bloqueo iniciando con 10 repeticiones, 4 CBS al día, y se va agregando ejercicios de flexión pasiva y deslizamiento del tendón. Miren, en estos casos es muy importante que siempre cuando estén viendo ustedes algún paciente en sus dedos, bueno, están en rehabilitación de los dedos, que siempre anoten la diferencia entre el movimiento activo y el movimiento pasivo. Si hay una diferencia mayor de 50 grados entre el movimiento activo y pasivo, eso te indica que puede haber puedes sospechar de adhesiones, de adherencias, lo cual podría ser necesario iniciar antes con los ejercicios de bloqueo. Aquí tenemos los ejercicios de bloqueo. ¿Se fijan? En la parte baja, estos son ejercicios de bloqueo. Dice aquí, si a las 4 semanas y media aún existe mucha adhesión, se debe de iniciar ejercicios de apretar y extender la
manos en ejercicios de bloqueo. A la cuarta, sexta semana se retira la férula durante el día, pero se recomienda utilizar la férula durante la noche. Además, se inicia con extensiones gentiles de muñeca y de dedos. Si hay mucha rigidez de los tendones flexores, se bloquea en extensión los dedos por la noche, tanto como tolere el paciente, y en las 6 a 8 semanas se comienza con el ejercicio con resistencia. Aquí tenemos los ejercicios de deslizamiento de tendón. Vean, primero la mano está en total extensión, luego se flexionan las metacarpofalángicas 90 grados y las interfalángicas proximales 90 grados, y luego se van flexionando todo lo que puedan las interfalángicas distales, luego se extienden las metacarpofalángicas, se dejan flexionadas en su mayoría la interfalángica proximal y la interfalángica distal, y luego se vuelve a la posición de inicio. Eso es para hacer los ejercicios de deslizamiento del tendón, para que el tendón vaya rompiendo adherencias y vaya ganando, que se vaya moviendo dentro de la vaina tendinosa. Ahora, después de que el doctor Bunnell recomendara el programa de movilización, después se les fue prendiendo el foquito. Oye, ¿qué pasa si movemos antes? Porque hay muchas adherencias y a veces los resultados no son los que queremos. Se comenzaban a preguntar los cirujanos en aquella época, los cirujanos de mano. Entonces, ellos vieron que con el uso de los microscopios durante la cirugía, con uso de agujas más finas, suturas más fuertes y más delgadas cada vez, nuevas técnicas de sutura, podían hacer que los tendones tuvieran más fuerza más pronto. Entonces, empezaron a dejar protocolos de inmovilización y los empezaron a hacer protocolos con pronta movilización, donde se ha visto que aplicando un poco de fuerza de manera controlada en un tejido que está en proceso de cicatrización, va a ser más fuerte, va a tener mayor fuerza tensil, va a haber menos adhesiones y se va a mejorar el proceso de cicatrización. Inicialmente esos programas de rehabilitación de movilización controlada se utilizaban para la zona de la tierra de nadie, esta zona donde hay muchas complicaciones porque están las poleas A2 y A4, ¿se recuerdan? Entonces, pero actualmente ya se utilizan para toda la zona de la mano, ¿sí? Porque en esta zona tenemos, en la zona 2, tenemos a los tendones superficiales y profundos que comparten la misma vaina tendinosa. Aquí vienen por separado, ya vieron en la anatomía, pero aquí estos dedos comparten la misma vaina tendinosa, entonces están juntitos. Entonces aquí es cuando se adhieren un chingo, se pegan entre ellos como uña y mugre. ¿Sale? Entonces, hubo dos protocolos básicos de movilización al inicio, ya hay muchos más, inclusive cada centro de rehabilitación puede tener su propio protocolo según les funcione, ¿sí? Pero los dos primeros fueron el de Kleinert y el de Durán, aunque este último, el de Durán, es el que más ha trascendido, ¿sí? Aunque ambos han sido combinados por varios especialistas. El programa de Kleinert nació en 1960. Era un protocolo que usando una férula dorsal protectora de muñeca en 30 grados de flexión, las metacarpofalángicas en 30-40 grados de flexión, con una liga en los dedos operados, así el paciente va extendiendo los dedos hasta que pegue con la férula. Se recomienda por la noche quitar la liga y dejar los dedos en extensión. Mira, aquí está para una imagen vale más que 1000 palabras. Vean cómo está la muñeca y las metacarpofalángicas en flexión. Vean dónde aquí tiene los dedos encintados, está pegada aquí la cinta, y vean, hace una flexión de los dedos con la liga y el paciente va extendiendo de manera activa, y ya en la noche se deja se quita la liga y los dedos se quedan aquí pegados a esta férula protectora, ¿sí? Miren, entonces, en el programa de rehabilitación de Kleinert se divide en 4 etapas. En la primera etapa, que son los primeros 3 días, se pone la férula protectora dorsal
con la muñeca y las metacarpofalángicas en flexión y las interfalángicas proximales en extensión. Se pone una tracción elástica desde la uña hasta la palma de la mano de los dedos, y con una cinta de velcro, una correa de velcro, para que en la noche se puedan liberar esos dos dedos y se queden en extensión completa. Luego, a partir de la primera a la cuarta semana, o sea, pasando los 4 días, de manera diaria se hace extensión activa de los dedos, seguida de la flexión, únicamente con la tracción elástica, ¿sí? Y se tratan la cicatriz y la herida, como les dijo el cirujano, ¿sí? Con los lavados y los masajitos y se retiran las suturas cuando el cirujano lo diga. De la cuarta a sexta semana se quita esta férula protectora dorsal y se reemplaza con una muñequera de tracción elástica. En la noche se puede seguir utilizando esta férula para prevenir una contractura en flexión, y se comienza con movilizaciones de muñeca activas y gentiles en cuanto haya alguna señal de mínima adhesión, ¿sí? Dice, y a las 6 semanas se comienzan ya con ejercicios de bloqueo. Y a las 6 a 8 semanas ya se hacen ejercicios de resistencia progresiva. Ahora, el programa de Durán, es el que más ha trascendido y es el que muchos han seguido o lo han modificado un poco, pero siempre la base de todos es el de Durán, ¿sí? En el año de 1970 se dieron cuenta de que sin la liga elástica que vieron en las diapositivas pasadas, se mantiene en todo momento los tendones entre 3 a 5 milímetros de deslizamiento del tendón, y entonces así habría menos adherencias. Así que era mejor dejar la interfalángica distal en extensión pasiva y la interfalángica proximal y la metacarpofalángica en flexión. Así lograban que el tendón flexor común profundo se aleje del flexor superficial y había menos adherencias. Aquí está el programa de Durán. Si se fijan, en los primeros 3 días se utiliza la férula protectora dorsal con la muñeca en 20 grados de flexión, las metacarpofalángicas en 50 grados de flexión y las interfalángicas proximales en extensión completa. Luego, de la primera semana a las 4.5 semanas, 4 semanas y media, se hacen ejercicios cada hora sin la férula, con 10 repeticiones pasivas de extensión de la interfalángica proximal de la interfalángica distal con la interfalángica proximal y la metacarpofalángica en flexión. Y también se hacen 10 repeticiones pasivas de la interfalángica proximal en extensión con la metacarpofalángica y la interfalángica proximal en flexión. De las 4.5 a las 5.5 semanas se reemplaza esta férula con una muñequera elástica que tenga un poco de tracción desde la uña, ¿sí? Y se continúan haciendo ejercicios de extensión pasiva y activa, ¿sí? Bueno, más bien se continúan ejercicios de extensión activa y flexión pasiva del dedo. A las 5.5 semanas se quita la muñequera elástica y se inician ejercicios de bloqueo, ¿sí? Y a las 7.5 semanas, con ligeramente ejercicios de resistencia, muy ligeros, y
se hacen deslizamientos para corregir cualquier rigidez de una articulación o de manera extrínseca, ¿sí? O cualquier tejido extrínseco del tendón. Ahora, teniendo en cuenta las bases del protocolo de Durán que acabamos de ver, ya en los años 80 y 90 se dieron programas de movilización activa temprana, donde se permitía la movilización tan pronto como 24 horas después de la cirugía, solo que la resistencia aplicada debe ser cuidada para que sea menos de la que la sutura pueda tolerar, ¿sí? De lo contrario, pues la sutura se va a romper o el tendón se va a romper, ¿sale? Y valió queso la cirugía. Entonces, dice aquí que combinando la flexión de las metacarpofalángicas y extensión de la muñeca es cuando más se separan los tendones flexores profundos de los superficiales y por lo tanto hay menos adherencia. Entonces, con una buena técnica de sutura de los tendones y estos programas de movilización activa temprana, teniendo separados a nivel de la vaina de los dedos a los tendones flexores profundos de los superficiales, se logra una mejor evolución, ¿sí? Ya los... Miren, el protocolo del Centro de Mano de Indiana. Bueno, el Centro de Mano de Indiana es una clínica grande, enorme, con mucho prestigio a nivel nacional e internacional sobre rehabilitación en mano. Tienen los mejores protocolos, los mejores especialistas y fisioterapeutas en mano, ¿sí? Entonces, ellos tienen su propio protocolo. Este es un ejemplo de su programa de rehabilitación en lesiones tendinosas flexoras de los dedos, ¿sí? Miren, en los primeros 3 días se utiliza una férula de bloqueo dorsal con la muñeca en 20 grados de flexión y las metacarpofalángicas en 50 grados de flexión. También se puede utilizar una férula de tenodesis. Estas férulas son especiales y se hacen de manera especial para cada paciente, donde háganse cuenta, donde pega el tendón en el hueso, ahí se pone esa férula para permitir mayor seguridad al mover y todo eso. Entonces ahí dicen una férula de tenodesis que permita 30 grados de extensión de la muñeca y una completa flexión de la muñeca manteniendo las metacarpofalángicas, las articulaciones metacarpofalángicas en 50 grados de flexión, ¿sí? Y ya después de esos 3 días, de los 3 días a las 4 semanas, se utilizan los ejercicios de movilización pasiva de Durán, dice ahí que 15 veces cada 2 horas, ¿sí? Y ejercicios de tenodesis, sin la férula 15 veces cada 2 horas también, ¿sí? A la 4ª semana se quita la férula de bloqueo durante el ejercicio, pero la continúa utilizando para protección por la noche. Se recomienda seguir utilizándola unas semanas más, ¿sí? Se siguen utilizando los ejercicios de tenodesis, se hacen se le va enseñando al paciente a hacer de manera simultánea extensión de la muñeca y de los dedos. De esta manera se va a estirar lo más que se pueda el tendón flexor. A la 5ª semana se hace flexión activa de las interfalángicas con las metacarpofalángicas en extensión. Sí, luego le sigue una completa extensión de los dedos. A la 6ª semana se utilizan ejercicios de bloqueo y a las 8 semanas ya se hacen ejercicios de resistencia progresiva y a las 14 semanas después de la cirugía se usa de manera irrestricta la mano, o sea, ya se puede utilizar la mano casi libremente. Ahora, cuando es una reconstrucción secundaria, cuando no se puede hacer una reparación primaria, se tiene que hacer una reconstrucción del tendón, o sea, una reparación secundaria. Se ocupa a veces ponerle pedazos de otro tendón. Estos injertos e implantes tendinosos pueden ser tanto pasivos como activos. Esto de pasivos o activos es muy confuso, porque cada compañía que hace
este tipo de implantes que ponen o que recuperan y eso, dicen que son activos o pasivos, o si pueden, o si al tendón le cargan fuerza, serían los activos, o si ellos absorben toda la fuerza que pasará por el tendón, eso les dicen los pasivos. ¿Me doy a entender? Entonces, independientemente si son activos o pasivos, cada uno tiene su propio protocolo de rehabilitación. Aquí tiene 2 etapas cada uno de ellos, ¿sí? En los implantes de tendón pasivo se tienen los objetivos de una movilización pasiva máxima, una corrección de contracturas en flexión y una cama viable de deslizamiento, o sea, generar una superficie lisita del tendón para que se pueda deslizar bien sin atorarse ni en ningún lado. Dice, se coloca una férula dorsal protectora por 3 semanas, posicionando la muñeca en 30 grados de flexión, las articulaciones metacarbo-falángicas flexionadas hasta 60 grados y la férula siempre debe ser 2 centímetros más larga que la punta de los dedos, dejando así un poco de flexión pasiva y extensión activa 10 veces cada una, 4 veces al día en la primera semana, haciendo esos ejercicios. Dice aquí, si existieran contracturas en flexión de la interfalángica proximal, se le pone una férula de dedo adicional, o sea, un dedal. Y a las 3 semanas se quita la férula de bloqueo. En la segunda etapa se coloca una nueva férula, pero esta debe de permitir la extensión completa de las interfalángicas proximales y se realiza flexión pasiva gentil de cada interfalángica cada hora. 4 semanas después, esta férula se reemplaza por una muñequera con tracción elástica que permite extensión completa de las interfalángicas y a la 6ª semana se retira la muñequera y se permite la ligera actividad con ejercicios de bloqueo y deslizamiento del tendón. A las 8 semanas se comienzan ejercicios de resistencia progresiva. En ocasiones que hay suturas súper fuertes que le fue muy bien al paciente, dan permiso de una movilización activa protegida temprana. Ahora, cuando es un implante activo, esta terapia inicia 24 horas después de la cirugía, con una férula de bloqueo dorsal y ejercicios de flexión pasiva de los dedos. A las 2 semanas se agrega tracción elástica. Si las poleas fueron reconstruidas, deben ser protegidas con velcros y además aplicar presión sobre ellas al momento de los ejercicios. En la primera semana se inician a tratar las contracturas en flexión de las interfalángicas, luego a las 3 a 4 semanas con ejercicios de flexión activa con uso de plastilina o dice ahí espina. A la 6ª semana se quita la férula y se pone una muñequera y a la 8ª semana ejercicios de resistencia progresiva. El implante activo en la etapa 2 a veces se tiene que retirar este implante, ¿sí? Y se vuelve a aplicar, o sea, después de que pasó la etapa 1 vuelve a ser operado, se retira el implante activo y se pone la misma férula de bloqueo dorsal que en la etapa 1 del implante activo, de este mismo implante. Pero vamos a empezar de vuelta, pero ya le va a ir muy bien al paciente, ¿sí? Porque el tendón ya cicatrizó. Entonces, se aplica un movimiento temprano de contracción elástica y comienza en el día 1 aplicando 10 repeticiones cada hora de flexión pasiva y extensión activa. Y se sigue la misma progresión que en la etapa 1, aunque ya vas a avanzar más rápido, ¿sí? Ahora, ¿qué se hace después de una tenolisis? Que son las liberaciones de adherencias. Les comentaba que cuando hay una diferencia entre que tiene el paciente entre el movimiento activo o pasivo mayor de 50 grados, estamos hablando de que el paciente seguramente va a tener adherencias, ¿sí? Si el paciente tiene una buena capacidad de cubrir tejidos, de cubrir con tejidos blandos su dedo y todo eso, tiene buen movimiento pasivo y tiene buena fuerza dentro de la movilidad que tiene el paciente, se tiene que pensar en esta cirugía para que tenga el mejor resultado funcional, porque lo pasivo lo mueve mucho, pero lo activo no. Quiere decir que hay adherencias entre tendones flexores y extensores casi siempre. Entonces, hay que obtener mucha información del cirujano, cómo estaba, si al momento de liberar el tendón se lesionó o no, si recomienda
descansar unos días o cuándo se puede iniciar la terapia, todo eso, ¿sí? Aquí se ocupa mucha comunicación con el cirujano. Miren, aquí tenemos, vean aquí, protocolo modificado de Durán. Este es un protocolo de rehabilitación tras una reparación primaria del tendón flexor en las zonas 1, 2 y 3. Y les pone aquí prerequisitos. Les dice ahí que se ocupa para que el paciente pueda llevar una buena rehabilitación, ¿sí? Primero dice paciente cumplidor, o sea, que el paciente sea serio, siga las indicaciones y esté motivado. La herida tiene que estar limpia y cicatrizada, ¿sí? Y que se haya hecho una reparación entre los primeros 14 días después de la lesión. Entonces, si el paciente cumple con esto, podemos aplicar el protocolo de modificador de Durán. Yo les puse los protocolos originales. Este que tienen aquí es el protocolo que viene en su libro de Brodsman, ¿sí? Y él les dice aquí, del primero al tercer día a las 4.5 semanas. Se tiene que retirar, dice ahí, el vendaje compresivo voluminoso que les ponen y se aplica un apósito compresivo ligero. Se usan dedales de nivel digital o venda cohesiva para controlar el edema. Se tiene que adaptar la férula de bloqueo dorsal a la muñeca y los dedos para el uso continuo en las siguientes posiciones. La muñeca tiene que estar en 20 grados de flexión, las articulaciones metacarpofalángicas en 50 grados de flexión, las interfalángicas distal y la proximal en extensión completa. Hasta aquí vamos igual que en el protocolo original. Dice aquí, se inician los ejercicios de movilización pasiva controlada, incluyendo ejercicios de extensión y flexión pasiva con las articulaciones interfalángica proximal e interfalángica distal de manera individual. Y también se hacen ejercicios. Miren, aquí están los ejercicios de flexión y extensión de las interfalángicas con su férula de bloqueo dorsal. Y también vamos en esta etapa. Se hacen 8 repeticiones de cada uno de los ejercicios aislados de cada una de las interfalángicas, en flexión y extensión pasiva de cada una de esas articulaciones, y también incluyendo la metacarpofalángica dentro de la propia férula, como se ven aquí, ¿sí? Todas estas, la que se vio en la diapositiva pasada y la que se vio tanto aquí como aquí. Se van haciendo, que dice 8 repeticiones, y de cada una de esos ejercicios, de cada una de esas articulaciones, ¿sale? Ahora, a las 4 semanas y medias se continúan haciendo los ejercicios y comienza la movilidad de manera activa. Hasta ahora todo era pasivo. Ahorita ya vamos a comenzar con la movilidad activa para los dedos y también para la flexión de la muñeca, permitiendo una extensión activa de la muñeca hasta la posición neutra o de 0 grados de extensión únicamente. El paciente debe de llevar a cabo un ejercicio cada hora sin el inmovilizador, incluyendo un ejercicio compuesto de un puño y de una flexión y extensión de la muñeca hasta que llegue a la postura neutra, y otro ejercicio compuesto de extensión de los dedos con la muñeca inmovilizada, ¿sí? Luego se le pide al paciente que forme un puño para conectarlo en un ejercicio de los dedos extendidos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí vienen las figuras que vamos a ir viendo
aquí vamos ahorita, que tienen que ir haciendo cada uno de estos pacientes. Y luego les dice ahí, vigile la presencia de contracturas de flexión en la articulación interfalángica proximal. Si hay un enlentecimiento en la extensión, o sea que el paciente no puede extender bien de manera activa, hay que añadir la extensión pasiva protegida de la articulación interfalángica proximal, sujetándola en la flexión. Dice, esto lo deberían de llevar a cabo únicamente los pacientes o fisioterapeutas hábiles y fiables. Las articulaciones interfalángicas proximales se deben de bloquear en 30 grados de flexión durante 3 semanas y se realiza una reparación concomitante del nervio distal. Y luego les dice en este punto, los pacientes pueden alcanzar un nivel determinado de movilidad 2 meses después de la intervención quirúrgica, ¿sí? Aquí. La pero el movimiento máximo se suele lograr hacia los 3 meses después de la intervención, o sea que tienen que esperar 3 meses para que el paciente pueda recuperar lo máximo posible. Ya después de ahí vamos a fortalecer. A las 5 semanas se puede usar estimulación eléctrica funcional para mejorar el deslizamiento del tendón. Dice, y considere la calidad de reparación primaria del paciente, o sea, qué tan bien le fue en la cirugía, ¿sí? Qué tipo de lesión tuvo y la historia médica antes de iniciar la estimulación eléctrica funcional. Como ahí dice que quieren ponerle corriente, algún tipo de corriente para estimular el músculo o reparar el tendón y todo eso. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones para la electroterapia. Hay algún probable proceso infeccioso, el paciente lo puede tolerar, no tiene ningún implante ortopédico en la zona, tiene marcapasos puesto, qué sé yo, todo eso. ¿Sale? A las 5 semanas y media se añaden los ejercicios de bloqueo de las articulaciones interfalángica proximal y distal, inclusive para que lo haga durante el programa de casa, ¿sí? Ya se quita la férula de bloqueo dorsal y el paciente se tiene que concentrar, y también ustedes se tienen que concentrar en lograr una movilidad pasiva completa para la flexión. Dice, no inicie en este momento el estiramiento con extensión pasiva. Si se nota tensión, se puede usar el inmovilizador limitante de expansión colocado en la amplitud disponible, ¿sí? A la 6ª semana, se comienza con los ejercicios de extensión pasiva de la muñeca y de los dedos. Se puede adaptar una placa de soporte de la extensión de la férula si la tensión del flexor intrínseco es significativa, ¿sí? A menudo el paciente puede necesitar únicamente llevar una férula durante la noche. Hay veces que hay mucha contractura en flexión, entonces se tiene que poner la férula de vuelta por la noche para que el paciente no tenga toda la noche los dedos flexionados. A las 8 semanas se inician con los ejercicios de resistencia con esponjas o una bola de Nerf, y también se puede utilizar plastilina o algún dispositivo para ayudar a la mano. Se le permite el uso de la mano para actividades laborales ligeras, pero no para levantar peso o hacer mucha fuerza. Y a las 10 a 12 semanas se permite ya el uso completo de la mano en todas las actividades diarias, y se le deja al paciente un programa de casa para ir fortaleciendo esa mano. Dice, el mayor logro en cuanto al movimiento total se observa a partir de las 12 a las 14 semanas después de la cirugía y de llevar este protocolo al pie de la letra. Pero no es infrecuente que el paciente tenga mucha mejoría de las 6 a la 8ª semana. Si al paciente se le hizo alguna reparación nerviosa también, se le tiene que agregar una férula de bloqueo digital que tenga el dedo separado en 30 grados de flexión para la articulación interfalángica proximal. ¿Sale?
Ahora, aquí tenemos el programa de rehabilitación para las zonas 4 y la zona 5. Los requisitos, bueno, sigue siendo un programa modificado, un protocolo de Durand modificado, y son los mismos prerequisitos que en las otras zonas. Nada más que aquí, si se fijan, a los 7 a 10 días ya se retira el vendaje compresivo. Es un vendaje muy, muy gordo que les ponen, por decirlo así. Se pueden poner dedales, una venda de esa color carne para controlar el edema. Se le pone la férula de bloqueo dorsal a la muñeca y los dedos, y lo tiene que utilizar de manera continua con la muñeca en 30 grados de flexión, las metacarpofalángicas en 50 grados de flexión, las interfalángicas proximales y distales en extensión completa. Hasta aquí vamos igual, nada más con diferencia que de los días en los que se aplica. Y dice ahí que cada hora se tienen que hacer ejercicios de movilidad pasiva, de flexión y de extensión dentro de los límites de la férula de bloqueo. A las 3 semanas se inician ya con ejercicios de movilidad activa, incluyendo el bloqueo, ejercicios de bloqueo de 10 a 15 minutos cada hora. Estos ejercicios se pueden llevar a cabo dentro de los límites o dentro de los márgenes de la férula de bloqueo. También a la tercera semana puedes empezar con estimulación muscular, ¿sí? Tanto de los músculos extrínsecos de la mano como de los intrínsecos, si así lo permiten, ¿sí? Y hay que empezar a trabajar con la cicatriz, porque recuerden que esto ya fue una reparación en una zona una zona que puede hacer mucha cicatriz, que son la zona 4 y la zona 5, ¿sale? Hay que empezar a manejar la cicatriz. Bueno, siguiendo con esto, el protocolo de movilización temprana. A la sexta semana se quita la férula de bloqueo dorsal y se inician movilizaciones pasivas tanto de la muñeca como de los dedos dentro del límite de la bueno, ya no dentro del límite de la férula de bloqueo porque ya no la tiene, pero ya se empiezan a hacer hasta donde el paciente lo vaya tolerando, ¿sí? Inclusive tratando de completar el arco de movimiento. Si tenemos algo de tirantez a nivel de los flexores extrínsecos de los dedos, de los músculos flexores extrínsecos de los dedos, se puede utilizar como una placa para mantener los dedos totalmente extendidos, ¿sí? Y así que ya no haya tanta tirantes, que se estén estirando todo el tiempo, ¿sí? Dice que no permita que el paciente levante mucho peso con la mano y que se comience con el fortalecimiento con uso de pelotitas o poner plastilina, ¿sí? Y a las 7 semanas si todo va bien con el paciente, puede ya empezar a usar algún dispositivo para incrementar la fuerza de la mano. Y a las 10 a 12 semanas ya se permite el uso completo de la mano lesionada, ¿sí? Dice también en la última parte del protocolo de rehabilitación, dice que una vez que se inicia el ejercicio activo en la tercera semana, hay que hacer especial énfasis en los ejercicios de bloqueo junto con el conjunto de movilizaciones activas. Si el paciente lo hace bien, el pronóstico va a ser muy bueno. Si el paciente tiene alguna dificultad para recuperar la flexión activa, es importante vigilar cuidadosamente su progreso y hacer que vaya más frecuente a terapia para maximizar la flexión, ¿sí? Ahora, punto y aparte, y nos vamos a las lesiones del tendón extensor. Esto ya es súper rápido, no se preocupen, no lloren. Obviamente, pues, ¿quién creen que da más complicaciones? Pues los tendones flexores que los extensores. Esto es más fácil, ¿sí? Los tendones extensores
Digo que es más fácil porque no se están haciendo adherencias entre tendones flexores superficiales y profundos, sino que aquí están un poquito más separados de todo, ¿sí? Entonces, las zonas de la mano en su porción dorsal, aquí tenemos que las zonas impares 1, 3, 5 y 7 corresponden a las articulaciones, a la articulación interfalángica distal, la interfalángica proximal, la metacarpofalángica y la muñeca. Recuerden que tenemos tanto extensores extrínsecos e intrínsecos de las articulaciones interfalángicas, ¿sí? Los extrínsecos son el extensor común de los dedos y los intrínsecos son interóseos y lumbricales, que ya los conocen. Les dice aquí, una lesión en una zona del tendón extensor, por ejemplo aquí, puede hacer un efecto compensatorio en unas zonas circundantes. Así un dedo en martillo puede hacer que te haga aquí una hiperextensión por la compensación que hay y se te vuelva un dedo en cuello de cisne. ¿Me doy a entender? Y también la rotura del tendón terminal puede migrar proximalmente produciendo una hiperextensión, por ejemplo, de la interfalángica proximal. O sea, aquí se te rompió el tendón extensor, entonces se rompió aquí, se despegó, pero puede llegar aquí y aquí se pega. Entonces te va a hacer esta hiperextensión. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar. Por lo tanto, esto te recuerda que no todo es igual como uno quisiera o uno pudiera esperar. Esto puede pasar con los tendones extensores, cosa que no pasa con los flexores, pero sí pasa con los extensores. Muy bien, ahora vámonos por zonas. En las zonas 1 y 2 de la cara dorsal de la mano, en los niños se tiene que tratar como una lesión epifisiaria Salter-Harris tipo 2 y 3. Aquí me faltó una letra S. Aquí va, es Salter-Harris tipo 2 y 3. Aquí tenemos Salter-Harris tipo 2 y 3. O sea, como una lesión de la epífisis distal de un hueso. ¿Qué significa eso? Se tiene que inmovilizar para que pueda pegar bien. Generalmente es entablillando. Entonces miren, aquí está el protocolo de rehabilitación que viene en su libro de Brosman, donde hay 3 formas de tratar una lesión del tendón extensor. Primero es una termodermodesis. Una termodermodesis es un procedimiento simple que se emplea en pacientes jóvenes que son capaces de aceptar la discapacidad del dedo del martillo. O sea que ya dicen, pues ya, me quedo así. Dice, con el empleo de anestesia local se extienden completamente las articulaciones interfalángicas distal y se escinde el pseudotendón redundante de manera que se coapten los bordes del tendón. Se puede utilizar una aguja de Kirchner para fijar la articulación interfalángica distal en extensión completa. Entonces, a los 3 a 5 días se quita el inmovilizador que se puso después de la cirugía y se adapta se adapte a la articulación interfalángica distal a una férula en extensión. Puede ser necesaria una férula con protección de agujas si las agujas quedaron expuestas. ¿Sí? No obstante, algunos pacientes llevan las agujas enterradas para permitir el uso del dedo sin inmovilizador. Se comienzan los ejercicios articulares de la interfalángica proximal para mantener el movimiento completo de esta articulación y no se pierda. A las 5 semanas se retira la aguja de Kirchner y se comienza el movimiento de la interfalángica distal con intervalos de inmovilización y continúa con la inmovilización nocturna durante el periodo adicional de 3 semanas. El siguiente ejemplo de protocolo de rehabilitación es la tenotomía de la vaina central, el procedimiento de Fowler. También se utiliza anestesia local. Se secciona la intersección de la vaina central donde se confunde con la cápsula de articulación interfalángica proximal. La banda combinada lateral y la contribución extrínseca no se deben de tocar. La migración proximal
del aparato dorsal mejora la fuerza del extensor de la articulación interfalángica distal. Se puede producir un enlentecimiento extensor de 15 grados de la articulación interfalángica proximal. En las primeras 2 semanas, el apósito, el vendaje postoperatorio, que mantiene la interfalángica proximal en flexión de 45 grados y la articulación interfalángica distal en 0 grados. De la segunda a la cuarta semana se va a permitir la extensión y flexión activa de la articulación interfalángica distal y también se permite la extensión completa de la articulación interfalángica proximal desde la flexión de 45 grados. Y a la cuarta semana se comienza a hacer ejercicios de movimiento completo del dedo. Y luego tenemos otra técnica de reparación que se llama reconstrucción del ligamento retinacular oblicuo. Esta reconstrucción del ligamento retinacular oblicuo se lleva a cabo para corregir la deformidad del dedo en martillo crónico y la deformidad en cuello de cisne secundaria al dedo en martillo. Dice, se pasa un tendón de injerto libre, como del músculo palmar largo, o sea, palmar mayor, desde la base dorsal de la falange distal y palmar al eje de la articulación interfalángica proximal. El injerto se ancla al costado contralateral de la falange proximal en el borde fibro-óseo. Mediante agujas de Kirchner o agujas K se coloca la articulación interfalángica distal en extensión completa y la articulación interfalángica proximal en una flexión de 10 a 15 grados de flexión. A las 3 semanas se quita el apósito después de la cirugía, se retira también el clavo de la articulación interfalángica proximal y se comienzan ejercicios de flexión-extensión activas de la articulación interfalángica proximal. A la cuarta quinta semana de la interfalángica distal y las agujas de Kirchner comienzan los ejercicios activos y pasivos con las articulaciones interfalángica proximal y distal. Y se suplementan los ejercicios domiciliares con un programa supervisado durante los siguientes 2 a 3 semanas para conseguir el movimiento completo. ¿Sí? Y se continúa con la inmovilización interna de la articulación interfalángica distal en extensión completa hasta que se cumplan 6 semanas de la operación. Ahora, ¿qué pasa con las lesiones del tendón extensor en las zonas 4, 5 y 6? Estas son lesiones parciales casi siempre y no se inmovilizan. Solo las lesiones totales y laceraciones de la aponeurosis central se reparan de manera quirúrgica. El protocolo de rehabilitación es muy sencillo. En las primeras 2 semanas se permite los ejercicios activos y pasivos articulares de la articulación interfalángica proximal y se trata de mantener la articulación metacarpofalángica en extensión completa y la muñeca en 40 grados de extensión. A las 2 semanas se retiran las suturas y se adapta una férula móvil al paciente. Se mantienen las articulaciones metacarpofalángicas en extensión completa y la muñeca en posición neutra. Y se continúan los ejercicios articulares de la interfalángica proximal y se retira la férula solo para dar masaje a la cicatriz y con fines higiénicos. A la cuarta a sexta semana se comienza con ejercicios de flexión activa de la articulación de la muñeca y de la metacarpofalángica con intervalos de inmovilización nocturna con la muñeca en posición neutra. Y durante las siguientes 2 semanas comienzan con ejercicios de flexión pasiva suave y activa asistida. A la sexta semana se quita el inmovilizador y hacen ejercicios de flexión pasiva de la muñeca según su necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se subluxa el tendón extensor a nivel de los nudillos? ¿Sí? En la zona 5, aquí, a nivel de los nudillos. A veces que hay pacientes que va por aquí el tendón y en vez de irse por ahí, se va, por decir algo, por acá. Y al moverse, como que raspa, como que
¡pum!, se sale de ahí y le duele mucho al paciente, inclusive puede haber un chasquido. Inicialmente se inmoviliza en esa mano durante 4 semanas y si no mejora, que es muy probable que no mejore, se hace una cirugía. O si el paciente es muy aventado, de una vez se avienta la cirugía. ¿Cómo tienen que trabajar? ¿Cómo tienen que trabajar este tipo de cirugías donde se subluxa a nivel de la metacarpofalángica? A las 2 semanas de haber operado, se quitan las suturas y se quita el vendaje posoperatorio, se mantienen las articulaciones metacarpofalángicas en extensión completa y se adapta una férula palmar corta para el brazo móvil para mantener la articulación metacarpofalángica del dedo operado en extensión completa y desviación radial. Se permita también la retirada periódica de esta férula con fines higiénicos y para dar masaje a la cicatriz. Y se permite el movimiento completo de la articulación interfalángica proximal y de la distal. A la cuarta semana haces ejercicios activos y activos de la metacarpofalángica cada hora con inmovilización durante el intervalo y durante la noche. ¿Sí? Y en la quinta semana se comienza el movimiento de la metacarpofalángica pasivo suave si fuera necesario para lograr una flexión completa de esta articulación. A la sexta semana se quita la inmovilización durante el día y se permite la actividad completa. Ahora, ¿qué pasa cuando se lesiona el tendón en la zona 7 y 8 de la mano? Dice aquí que suelen ser por laceraciones o secundarias a fracturas e incluso por artritis reumatoide. Pueden requerir transposiciones o injertos de tendón. El programa también es corto, ¿sí? Si se fijan, es muy parecido en las semanas al otro protocolo, ¿sí? De las 0 a las 2 semanas se mantiene la muñeca en 30 a 40 grados de extensión con el inmovilizador postoperatorio, con el vendaje gruesote que les ponen ahí. Se aconseja la elevación de la mano y el movimiento completo de las articulaciones interfalángicas proximales y distales para que no haya tanto edema, que funciona como una bomba, ¿sí? Y se trata cualquier hinchazón significativa aflojando el apósito y elevando la extremidad. Si eso no se corrige y está doliendo, puede ser síndrome compartimental y tienen que llevarlo a urgencias. A la segunda a cuarta semana se retira el apósito y las suturas. Se moldea una férula, se hace una férula para mantener la muñeca en 20 grados de extensión y las articulaciones metacarpofalángicas del dedo o los dedos afectados en extensión completa. Y se continúa con los ejercicios articulares de la interfalángica proximal y distal y se inicia el masaje de la cicatriz para mejorar el deslizamiento entre la piel y el tendón durante las siguientes 2 semanas. A la cuarta a sexta semana ya se hacen ejercicios cada hora, ¿sí? De la articulación de la muñeca con inmovilización durante el intervalo y cuando no está haciendo ejercicio se inmoviliza y también durante la noche. A partir de la semana 4 a 5 se mantiene la muñeca en extensión durante los ejercicios de flexión de la articulación metacarpofalángica y se extienden las articulaciones metacarpofalángicas durante los ejercicios de flexión de la muñeca. Y se puede interrumpir el programa de inmovilización a las 6 semanas. A las 6 a 7 semanas ya se hace movimiento pasivo suave y se comienza con ejercicios de extensión contra resistencia. Ahora, ¿cuándo se hace tenolisis del extensor? Se hace tenolisis del extensor cuando ya se alcanzó el máximo beneficio con la terapia y el dedo tiene un movimiento pasivo habitualmente flexible que muestra un enlentecimiento de la extensión o que esta patología T disminuye la flexión pasiva o activa, ¿sí? Bien, aquí tenemos el dedo, flexión pasiva, de aquí a acá es flexión activa y aquí es extensión. Ahora, aquí está el programa de rehabilitación después de una tenolisis. En las primeras 24 horas se aplica un apósito postoperatorio, ¿sí? Que permita el mayor movimiento digital posible.
¿Por qué? Pues porque le acaban de quitar una adherencia, entonces se tiene que mover muy pronto, ¿sí? Hay que ver que no esté sangrando, y hay que mantener lo que se movió, hay que estarlo moviendo cada 10 minutos para que no se pierda ese movimiento. Le va a doler como no se imagina el paciente, pero hay que estarlo moviendo. Del primer día a la cuarta semana, si tiene algún drenaje o algún dreno o algo, hay que quitarlo. Normalmente ya no lo va a tener, no se preocupen, ¿sí? Las medidas de control del edema son muy importantes en esta etapa porque se le va a hinchar la mano como si se hubiera fracturado. Pero aún así hay que continuar con los ejercicios activos y pasivos de movilidad de movilidad cada hora, ¿sí? Y debe durar 10 a 15 minutos. Dice. La flexión articular interfalángica deficiente en la primera sesión es una indicación para la estimulación eléctrica funcional, ¿sí? Para los flexores. Se debe usar inicialmente con la muñeca con las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal y distal extendidas, pasivamente para promover la máxima excursión proximal del tendón. Hay que retirar las suturas a las 2 semanas y se pueden, que sea necesario, una inmovilización en flexión dinámica y continuar con la estimulación eléctrica funcional. O sea, él les dice que si el paciente no va muy bien, pues ni modo, le amarras la mano en flexión y por ratitos, ¿sí? Y hay que estar utilizando la corriente. Dice que use inmovilizadores para mantener la articulación en cuestión en extensión completa entre los ejercicios y por la noche durante las primeras 4 semanas. A la cuarta, sexta semana se hacen las sesiones de cada hora. Durante el día, en sesiones de 10 minutos, se pone énfasis en lograr la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. También se continúa el movimiento pasivo con mayor énfasis durante este periodo. A la sexta semana se orienta al paciente a reanudar su actividad normal. Pueden ser necesarias medidas para controlar el edema. Puede resultar útil en la envoltura intermitente de los dedos, o también se puede dar antiinflamatorios vía oral. También se pueden utilizar férulas tipo banana, que son fundas digitales cilíndricas de espuma para controlar el edema. El terapeuta debe de haber adquirido algo de información básica referente a la tendinitis que se le hizo al paciente. Es muy importante que el terapeuta esté enterado de la calidad de los tendones sometidos a la tendinitis, cómo quedaron después del movimiento, ¿sí? De la liberación, perdón, ¿sí? La condición de la articulación en la que actúa el tendón, la estabilidad de la articulación en la que actúa el tendón, cómo están esas articulaciones, ¿están dañadas, están normales o no? ¿Sí? Y los movimientos articulares logrados durante el procedimiento quirúrgico, ¿qué tanto se pudo mover durante la cirugía? Dice, los movimientos pasivos se consiguen fácilmente, no obstante, los movimientos activos, tanto en la extensión como en flexión, son incluso más beneficiosos para guiar los objetivos terapéuticos del paciente. Ahora, ¿qué es el dedo en martillo? Ya lo vimos ahorita. Es la abulsión del tendón extensor desde su inserción distal sobre el dorso de la interfalángica, o sea, se despega de aquí. Hay varios tipos de despegue, ahorita vamos a ver, ¿sí? Puede o no existir fragmento óseo. Si se fijan, aquí no había fragmento óseo en los primeros 3 tipos, y acá en el tipo 4, A, B y C, eso sí, ya hay fragmento óseo, ¿sí? Reconocer un dedo en martillo es muy sencillo. Vamos a ver simplemente la postura flexionada del dedo, ¿sí? Y no se puede extender de manera activa, solamente de manera pasiva. Y si esto no se corrige, te va a dar una hipercompensación y vas a tener un dedo en cuello de cisne. Entonces vas a ver que la puntita del dedo está flexionada. Muchas veces pasa esto por un balonazo, tipo vóley o básquet, ¿sí? O base. Esta es la clasificación de Doyle. La tipo 1 es una lesión cerrada más una fractura, y puede haber una fractura por avulsión. En el tipo 2 es una fractura abierta, ¿sí? Una herida en alrededor del tendón extensor. El tipo 3 es una fractura también abierta más pérdida de la piel, ¿sí?
y sustancia del tendón extensor. Y aquí en el tipo 4 es cuando hay un abulsión, ¿sí? ¿Cómo sabemos si le va a ir mal a este paciente? Si es mayor de 60 años, si no puede, si el tratamiento esperó más de 4 semanas, si lo que no puede extender es más de 50 grados, si se inmovilizó menos de 4 semanas, si tiene los dedos cortos y gruesos, o tiene alguna patología vascular periférica, o sea que no le llegue buena sangre al dedo, o alguna artritis. El tratamiento del dedo en martillo para las tipo 1, ¿sí? Que es una avulsión tendinosa, se utiliza una inmovilización continua de la extensión de la articulación interfalángica distal durante 4 semanas, luego una férula nocturna durante otras 6 semanas, ya van 10, y otras 6 semanas se tiene que hacer actividad deportiva con mucho cuidado. Para la tipo 2, cuando hay una laceración del tendón extensor, se tiene que operar, ¿sí? El tipo 3 es una avulsión profunda de la piel del tendón. Se tiene que poner injerto de piel y reparación quirúrgica del tendón. Y se hace el primer protocolo que vimos para lesión del tendón extensor. Y cuando es de origen óseo, si es el tipo 4A, se utiliza una reducción de fractura e inmovilización durante 6 semanas y luego un inmovilizador nocturno durante otras 6 semanas más. En el tipo B, se hace solamente una reducción en inmovilización durante 6 semanas e inmovilización nocturna durante 6 semanas. Y el tipo 4C, dice aquí que es controvertido o controversial, se utiliza una inmovilización frente a reducción abierta y fijación interna con inmovilización frente a colocación percutánea de clavos con inmovilizador nocturno durante 6 semanas. ¿Sí? Ya son cosas del trauma. Y por fin, casi 2 horas de video. No se lo hayan chutado, espero pronto, veanlo 2-3 veces para que les quede mayor entendido. Si tienen alguna duda, en el video de Zoom nos podemos, sacamos todas las dudas que tengamos. Luego nos vemos. Cuídense. Bye.